Este documento contiene la versión pictórica plasmada por Thibaut de Beauchamp, que con su peculiar mirada capta a buena parte de la sociedad mexicana que protagonizó y vivió la lucha armada, desde sus inicios en 1810 hasta el año de 1827, cuando Guadalupe Victoria libera a unos esclavos en la Plaza Mayor, reiterando la abolición de la esclavitud en la ceremonia del 17º aniversario del inicio de la independencia. La técnica del trabajo de Thibaut de Beauchamp es mixta, pues lo mismo recurre a la aguada para lograr los tonos oscuros y densos que a la acuarela cuando busca transparencias. Un ejemplo de la primer técnica es la escena nocturna en que el viático le es llevado a un enfermo de consideración, tanto en los colores oscuros como en el blanco de la carroza. Un ejemplo de la segunda técnica se puede ver en los dos personajes que se encuentran en un paisaje campestre. Y la combinación de ambas técnicas la ofrece la pintura que representa al atrio del convento de Santo Domingo, donde la aguada en la piedra de tezontle del edificio es de color oscuro y la transparencia de la acuarela es la franja celeste, utilizando el blanco del papel con valor cromático para darle luminosidad al cielo. Donde solo hay acuarelas, el dibujo es sumamente sutil, pues está destinado a cubrirse con diferentes densidades de color, unas de ellas muy transparentes, en las que no debía verse la línea, como en la parte inferior del paisaje de Tepozotlán, o en el de Marabatío, el Grande. A veces, las figuras tienen correcciones, como se observa en estos dos clérigos. En los paisajes a línea es todavía más sutil, ya que son solo esbozos para hacer más tarde las acuarelas. Hay una que otra escena en la que la temática exige trazos dinámicos, como la que describe a 4 jinetes con sus caballos en plena carrera, con sus ropas flotando y desesperados por salvar a su compañero que yace en el suelo, amenazado por un toro. El espectro de los colores que utiliza es muy amplio, va desde los suaves colores de la acuarela hasta los más densos de la aguada. El rojo que aparece en las banderolas, en el estandarte, en las bandas terciadas y en los cinturones que llevan los personajes, presenta 2 tonos, con 5 variantes de luz y 3 de saturación. El volumen lo sugiere produciendo sombras con el mismo tono de color, solo que más oscuro, como los 2 azules del vestido de la dama, o los 2 morados del pantalón del gallero en esta lámina. La profundidad la logra a través de las sombras que proyectan las figuras en el suelo, y que tienden a ser pardas hacia el café o hacia el gris. Las texturas en las láminas son lisas, y cuando se hace necesario representar otras calidades, como por ejemplo en las crines y colas de los caballos, en las plumas de los sombreros o en las pieles peludas de algunos vestidos, recurre a la combinación de pinceladas cortas, casi caligráficas, en las que combina tonos claros y oscuros del mismo color. Los motivos que representa son principalmente figuras humanas individuales o en grupos hasta de 10 personas, aunque hay también escenas muy generales, como la vista de la Plaza de México, la sesión del Congreso Constituyente dando el acta federal a los pueblos, o la coronación de Iturbide como emperador en la Catedral de México. Hay escenas que describen eventos reales, en las que la composición es más compleja y las figuras se distribuyen en grupos, como en la de la toma de Acapulco, o en la que el primer alcalde le entrega a Iturbide la llave de la Ciudad de México después de su triunfo. En estas representaciones el motivo más importante que ocupa el centro de la composición es la Virgen de Guadalupe e Iturbide. La escena, que representa una fonda popular mexicana, se desarrolla dentro de un local cerrado, delimitado por 2 muros en ángulo. Uno a la izquierda tiene una puerta, una lámpara que proyecta sobre él la sombra de la repisa que la sostiene, y junto, en el suelo, una gran olla. En el muro del fondo hay una imagen de un santo con su marco, frente al que hay una repisa con otra vela, y más a la derecha está una alacena que contiene jarros, una botella,
unas jarras y un plato. Haciendo una especie de arco a su alrededor, hay una serie de objetos en la pared, colgados con clavos, como cuadros, otras jarras, platos y un paño. Todo esto enmarca la escena en la que se encuentran 7 personas, un montón de leños, un fogón sobre el que hay un comal para cocer tortillas, una olla para cocido y junto unos metates en los que 2 mujeres muelen maíz para hacer masa para las tortillas. El tema central del primer álbum son los trajes. Entre ellos, los uniformes militares son preponderantes. Están las tropas expedicionarias españolas, las milicias provinciales, de las cuales la mayoría pertenecían a las castas, 25,000 guerreros que sostenían al virrey. Los músicos llevaban una banda de tela en la cintura. En la composición de las fuerzas insurgentes había mucho mayor variedad en sus vestidos de acuerdo con el estrato social de su procedencia. Eran conducidas por oficiales criollos de extracto militar. Eran excelentes conocedores del terreno y tenían influencia en la población campesina. Si se comparan los trajes de 2 figuras del mismo rango, una realista y una insurgente, se detecta que la primera lleva un impecable uniforme a la francesa y la segunda porta una chaqueta corta, si bien con puños, cuello alto y adornada con alamares y galones. No tiene colas atrás y sus pantalones tienen los bajos anchos y reforzados con cuero, parecidos a los de los rancheros. Los hacendados que se unieron a la lucha por la independencia eran criollos que formaban parte de la oligarquía colonial, pero no podían acceder a los altos cargos dentro de las instituciones públicas. Estaban ligados a la agricultura y dependían del mercado interno. La obra de Thibaut de Beauchamp es importante para documentar la historia de México en la etapa de su independencia. Proporciona la representación visual más completa de cómo eran y cómo vestían los diversos contingentes que integraban las fuerzas insurgentes. Con las representaciones de las diversas castas y las nuevas imágenes populares, se incrementa el espectro del arte costumbrista del siglo XIX.